pero bueno. Vale, pues primeramente nos ponemos en presencia y nos ponemos en manos de Dios, en nuestro caso, lo que tenemos más cercano, el Espíritu, para que nos asista con los saduceos y los fariseos. Así que, vale, voy a compartir y vamos a empezar. Un segundín. Aquí lo tenemos. A ver qué vais a ver. Pantalla 2. Vale, ¿estáis viendo la presentación? Vale, pues estupendo. Sí. Pues bueno, nos toca ver los capítulos 16 y 17. Ya nos queda muy poquito para terminar la parte 2. Ya llevamos unas poquitas sesiones. El 16 es un capítulo largo, novelado, donde Sicre nos trae el mundo de los saduceos y de los fariseos de una manera muy amena y a mí me ha ayudado bastante a entender cómo era, a dividirlos, o sea, separarlos, porque yo tenía a los tres, que aquí no los nombran, a los escribas, saduceos, fariseos y escribas, los tenía casi como en un pack, aunque sí que había diferencias, pero creo que con la lectura de estos dos capítulos vamos a poder diferenciarlos y ver sus matices, ¿vale? Bueno, pues pasemos. Primeramente, en el capítulo 16 nos hablan de los saduceos. Y bueno, pues he puesto ahí que se sabe poco, ¿no? Que quizá hay más enfrentamiento con los fariseos y de ellos se sabe poco. Sí que sabemos que no creen en la resurrección, ellos no creen en la resurrección, los fariseos sí. Están vinculados sobre todo a los sacerdotes, a una casta sacerdotal, y sí que no todos eran sacerdotes, pero se identifica con ese mismo grupo, ¿vale? Nos narran el episodio de Pablo ante el Sanedrín, cuando discuten violentamente sobre la resurrección y Pablo lo argumenta, en el caso de Jesucristo. Habla también Mateo, parece unir a fariseos y saduceos, más de lo que históricamente encaja, y hablaban en el texto que quizás sea más por motivos teológicos o polémicos, ¿no? Para que tengan quizá un encaje, aunque no se atenían a la realidad, que es lo que decía en el texto los personajes, ¿no? Este último dato lo he apuntado y parece ser que Josefo decía de ellos que eran bastante antipáticos. Digamos que era, en resumidas cuentas, es una casta y una élite, ¿no? Que no se mezclaban con el pueblo. Y luego aquí tenemos a los fariseos, que sí que sabemos bastante más. Lo dividen, una división que me ha parecido curiosa y muy a tener en cuenta, ¿no? Entre los que intervienen en las situaciones en las diferentes pericopas, en los diferentes pasajes del Evangelio, o hablan de ellos, ¿no? Esas dos vertientes las van dotando de ejemplos. Pues primeramente en el Evangelio aparece Juan Bautista cuando los llama a los fariseos camada de víboras, ¿vale? Ellos critican a Jesús por comer con pecadores. El tema de la pureza en ellos está muy visto. O sea, ellos constantemente intentan estar de manera pura. Comer con pecadores lo que hace es hacen a ellos perder esa pureza. Lo acusan de expulsar demonios con el poder del demonio, a Jesús en el pasaje.
Se escandalizan por el comportamiento de los discípulos en sábado, que no cumplen la ley. Discuten sobre el divorcio, sobre cómo uno se puede divorciar y separar de su mujer. Luego también hay algunos pasajes donde le intentan a Jesús tenderle trampas, sobre todo cuando está llegando a Jerusalén. Hay algún pasaje que intenta lo que en España diríamos hacerle la cama para tenerlo como culpable. Y tras la muerte de Jesús, los fariseos y los sacerdotes, seguramente los saduceos, piden a Pilato vigilar el sepulcro para que no salga, ¿vale? Para que no intenten robar el cuerpo, como sabemos, y les puedan los discípulos de Jesús hacer esta jugada e interpretar a la gente de otra manera. ¿Qué más cositas tenemos de ellos? Jesús critica su interpretación literalista de la ley. De lo que más Jesús achaca a ellos es cómo interpretan todo de una forma muy literal y muy rígida, muy rígida. En los pasajes, pues Jesús presenta las 6 antítesis, donde Jesús profundiza la ley más que la letra, ¿no? Sí que hay varios ejemplos sobre esto. Si queréis, luego es un buen tema donde nosotros debemos de profundizar, y seguramente vamos a caer tanto personalmente como exteriormente, comunitariamente. Vamos a ver que nosotros también podemos llegar a ser muy fariseos. Los acusa de centrarse en cosas pequeñas, en minucias, y descuidar lo esencial. O sea, se detienen ante cosas muy pequeñas, pero lo esencial lo olvidan. Les acusa también de buscar el prestigio y los honores, sobre todo en muchos pasajes, de recordar el de los mejores sitios que buscaban, ¿vale? Y Jesús siempre les acusa de eso. De ser sepulcros blanqueados, una apariencia pura, pero el interior está corrupto, está muerto. Impedir a otros entrar en el reino por su rigidez. Les impiden, por su manera de afrontar la religión, que entren en el reino de los cielos. No entran ellos y no permiten entrar. Y bueno, en resumida, pues de que eran hipócritas y de la doblez que tenían para afrontar todos los temas que le planteaban a Jesús. Sicre en el capítulo ya 17 nos hace un pequeño resumen. Este capítulo es mucho más pequeño, pero bueno, lo sintetiza muy bien Sicre, donde habla que los saduceos, primeramente habla de ellos, claramente es una aristocracia. Parece ser, aunque no es definitivo, que el origen es de Sadoc, de un sacerdote. Aquí al principio habla de ellos, que era el sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Y luego, pero sí que dice que, bueno, hay estudiosos que este hecho lo niegan o piensan que no tienen conexión con Sadoc. Ellos solo se fijan en la Torá escrita, en contraposición con los fariseos, que sí que creen, sí se manejan con la escrita y con la tradición oral. Tienen una visión religiosa peculiar y diferente a la de los fariseos. No creen en la resurrección, niegan a los ángeles y a los espíritus, que en nuestra tradición están muy presentes. Y dice que
esto me ha causado mucha curiosidad y asombro, ¿no? Que, el bien y el mal solo depende del hombre. Aquí lo divino no interviene, la gracia no interviene. Y luego también habla que no son tan estrictos con la pureza como lo son los fariseos. Aunque, como hemos dicho al principio, de este grupo se conoce bastante menos y tiene menos interacción como lo han tenido como tienen los fariseos en los evangelios. Bueno, y aquí hablamos nos habla Sicre de los fariseos, que tienen una personalidad bastante oscura. Creo que este hecho sí que se refleja bastante en los evangelios. Es una secta dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo pues había muchas, y ya estuvimos viendo el tema de los esenios, y esta es una más, lo que parece ser que tenía bastantes seguidores. Mantienen un liderazgo religioso y político en la Judea de tiempos de Jesús. No es un movimiento tan sacerdotal como los saduceos. Sí que interviene, es un movimiento más laical, no de sacerdotes, de clase media, y sí que estaba más en entornos más urbanitas. Etimológicamente, la palabra fariseo sí que nos dice que la podemos definir como, la podemos ajustar a separar, ¿no? El que separa. Aparecen sobre el siglo II antes de Cristo. Nuestro amigo Josefo no lo refrenda. Ellos estaban en comunidad, pero no vivían puramente en una comunidad como los sacerdotes, sino que vivían en grupos y sobre todo mantenían la familia. Y por ahí sí que había algún vídeo de Sicre que había dos escuelas, ¿no? Como pasa cuando estamos inmersos en los movimientos, vemos las diferentes corrientes de los grupos, gente más radical, menos radical, más tibia, y aquí nos habla Sicre que aparecían dos escuelas. Estas dos escuelas son la de Hillel y Kammai, y creo recordar, a ver si no se me olvide, lo puedo decir bien, que yo creo que la de Hillel era más no tan radical, era más dejaba intervenir de una manera no tan rígida, y la de Kammai era la que era más rigurosa, ¿no? Y súper estricta. Esperaros que lo refrendo para que se quede aquí. Santidad, y abro aquí un segundín. No lo recordéis vosotras, habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Sí que estaba aquí, no lo encuentro. Pero vamos, yo creo que venían por ahí las dos vertientes. Y ya está, y poco más. Sí que voy a volver un poquito para atrás, ¿vale? Sobre todo los textos que en la parte novelada, en el capítulo 16, nos van desgranando nuestros personajes favoritos, Andrógino y su padre intervienen bastante. Ellos analizan muy bien todo lo que es el Evangelio de Lucas y de Mateo, ¿vale? Y sí que en ese diálogo que tienen entre ellos es muy rico, y nos vamos dando cuenta de cómo eran sobre todo los fariseos, que es de los que tenemos más
más interacción con Jesús, ¿no? Eh, Aquí nos habla Sicre y los ejemplos que os he puesto en cuanto al sábado, en cuanto al divorcio, Sicre nos los refrenda con los pasajes, ¿vale? También nos los enfrenta a Marcos con Mateo, ¿no? Como sí que hay diferentes peculiaridades, pero aún así Sicre piensa, bueno, se extrapola se puede llegar a esa conclusión en el capítulo 16, sí, 16 que, que quizá donde uno se pueda enriquecer más, donde uno los pueda conocer mucho más, es en el Evangelio de Mateo y sobre todo también en el Evangelio de Lucas, ¿vale? Aunque en Marcos también aparece, pero como sabéis es el Evangelio más chiquitito y su aparición debe de ser bastante menor, ¿vale? Y os quería leer, ya para concluir, eh, aquí está, uno de los pasajes, porque es muy bonito este Evangelio, como ellos van leyendo en este capítulo, cómo ellos van leyendo el Evangelio y cómo van ellos analizándolo y exponiéndolo, es muy bonito, ¿no? Y habla cómo se enfrentan eh, esta, cómo se enfrenta Jesús con con los fariseos, ¿no? Cuando se los encuentra, ¿no? Y aquí tenemos algunas anotaciones del Evangelio que todos recordaréis, cuando Jesús le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, como veis, los escribas y los fariseos van juntos, ¿no? Que le cerréis los hombres el reino, porque vosotros no entráis, y los que quieren entrar tampoco les dejáis, decían, ¿no? También hay de vosotros, ¿no? Es lo que yo os comentaba en en la interpretación, perdonad, creo que llamaban eh, las AIS, ¿no? Creo ¿cómo las denominan? Sí, que ya habían aparecido en otra parte, ¿no? Y aquí Jesús les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, vuelve a venir otra vez la dupla, ¿no? Que pagáis el diezmo de la hierbabuena, del anís y del comino, y descuidáis lo más grande de la ley, la justicia, la misericordia y la lealtad, ¿no? Aquí es cuando Jesús les achaca que se ciñen a lo más cercano, pero descuidan lo importante, ¿no? Eh, y para finalizar, de las últimas que nombran en el capítulo, dice que hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, como veis la palabra hipócrita viene mucho, yo creo que vamos a tener que hablar de ella, dice que edificáis sepulcros a los profetas y adornáis los mausoleos de los judíos, diciendo, si hubiésemos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con este atestiguáis en contra vuestro, que sois hijos de los que asesinan a los profetas, pues tomad la medida de vuestros padres, culebras, verdad que los insultos eran bastante fuertes, camada de víboras, ¿cómo evitaréis la condena al fuego? ¿Vale? Bueno, en resumidas, sí que había mucho enfrentamiento, aunque sí que también tenemos varios pasajes cuando a Jesús, si lo habéis podido leer, que a Jesús le invitaban a comer a algún fariseo a su casa, así que seguramente que dentro de ellos habría algunos que sí querían aproximarse a lo que Jesús anunciaba, ¿no? Seguramente se aproximaban, pero bueno, eran bastante rígidos y terminaron por mantenerse siempre en tensión con él. Así que poco más. Pues si quieres dejamos de grabar, Mario, y le damos otra vez. Perfecto, espérate. Detengo nomás
Y Bueno, y vuelves a grabar, Mario. perfecto. O si quieres lo hago yo y me quedo yo con esa. Dale, dale. Venga.